nosotros débiles nos volvamos fuertes y poderosos. El texto bíblico dice: porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Está hablando Jehová, Dios. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo. Y miren el nivel de violencia que experimentó Israel. Dice: y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré traer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro. Fíjense, en el anterior se habían robado la tierra, luego se robaron los niños y comerciaron con ellos. Ahora dice que se han llevado la plata y el oro. Económicamente hablando, dejaron en la quiebra al pueblo del Señor. Y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Esto se llama profanación. Y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Y Jehová rugirá desde Sión. Fíjense lo que va a pasar cuando el débil diga: fuerte soy. ¿Qué va a pasar? Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Esa fuente es interesante, dice que sale de la casa de Jehová. La fuente sale de la casa de Jehová y riega todos los valles que están alrededor. Señor, por favor, danos la riqueza de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos. Estamos ya, ahora sí, a unos minutos de que termine el año, y tenemos la sana tradición y la costumbre noble de terminar el año en la casa de Dios y de iniciarlo en el altar de Dios. Terminamos el año oyendo la palabra y lo iniciamos orando y alabando a Dios con toda nuestra familia aquí en el altar del Señor. Esa parte de terminar el año es la gratitud que tenemos porque Dios nos ha ayudado. Hasta aquí nos ayudó Jehová, porque Dios ha sido fiel, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, porque no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Pero el inicio del año es porque queremos que Dios nos bendiga. Venimos aquí al altar y le pedimos a Dios que los meses que vienen, el 2019, que esté con nosotros y que nos ayude, porque sabemos que sin Él nada somos y nada podemos hacer. El mensaje que nosotros leemos en el texto de Joel 3
señala un pueblo que consuetudinariamente está sistemáticamente recibiendo opresión de las naciones. Israel es un pueblo muy amado por muchas naciones, pero es un pueblo aborrecido por otras. Y los pueblos que aborrecen a Israel siempre tienen la intención de la extirpación, la destrucción. Irak, Irán, Siria, esos países que están alrededor y que son antisemíticos, siempre están buscando la forma de despedazar al pueblo de Dios, al pueblo escogido. La tierra esa es una tierra muy peleada porque es una tierra que es santa para las religiones principales del mundo. Ahora mismo donde estaba el templo de Israel, de Salomón, está una mezquita musulmana. Allí mismo los judíos oran en el muro occidental y ahí en la pared, en los huecos de la pared, en las ranuras, meten sus peticiones en papelitos, esperando la venida del Mesías y la restauración del culto de Israel. Y ahí mismo los creyentes de todo el mundo asistimos para tener alguna experiencia con la geografía y con la historia bíblica y con la cultura de los tiempos de la Biblia. Y hay rasgos por todos lados de la intención de los enemigos de destruirlo, a ese pueblo escogido por Dios. Y hay periodos de la historia en que se agrava el ataque hacia la nación de Israel. Por ejemplo, el texto bíblico que leímos nosotros dice que Jehová inspira al profeta y le muestra que Israel está sufriendo cautividad y dispersión. Se llevaron a los niños, a los jóvenes, y los empezaron a llevar a diferentes naciones para que se perdieran y que no haya quien les reclamara la tierra. Se los llevan y vienen e invaden esa zona. Y entonces Israel sufre el despojo y la repartición de su tierra. Dice que se peleaban las naciones por los pedazos de tierra santa. Luego viene unas declaraciones ahí que hablan de explotación y de violencia. Dice que a las niñas, a las pequeñas, las empezaban a ofrecer por quien les pagara vino. Las vendían por bebida. Y a los niños comerciaban con ellos, lucraban con ellos, también los vendían. Era una explotación y una violencia muy grave, muy pesada. Luego entraron al templo y el texto bíblico dice que se llevaron las cosas sagradas, los utensilios del santuario, y cada uno de los pueblos que conquistaban en aquel tiempo tenían la costumbre de llevar los elementos sagrados de las tierras que conquistaban y los llevaban como trofeos a sus dioses. Así que los utensilios del santuario se los llevaban a sus templos, profanaban el templo de Dios. Querían acabar no solamente con la nación como tal, pero querían acabar también con el culto de Israel, con el culto a Jehová Dios. Y llegó el momento en que la nación de Israel, los varones de Israel, los jóvenes, especialmente los jóvenes y los varones en edad de guerra, se acostumbraron a la situación y a la condición a la que los explotadores y los conquistadores los sometían y se volvieron pasivos. En el texto bíblico dice que ya los guerreros andaban con azadones, piscando la tierra, ya andaban allí con hoces para cosechar, habían dejado los instrumentos de guerra y los habían oprimido tanto que ellos ya no eran guerreros, ahora eran trabajadores del campo, eran labradores de la tierra para personas ajenas y para naciones distintas. Ya no eran
aquellos hombres valientes, valerosos, héroes de la nación. Ya no, ahora eran personas resignadas a su condición de miseria, de esclavitud, de pobreza, de escasez y de debilidad. Ellos todavía se acordaban de las promesas de Dios y del pacto y de su historia de milagros y de maravillas, pero para este momento ellos ya no tenían aliento, estaban debilitados, una debilidad espiritual, debilidad moral, una debilidad física también. Sus habilidades de guerreros estaban ya ocultas y de pronto ellos reciben un llamado de Dios por el profeta Joel, una palabra de revelación para ellos que los llama a confiar en Dios, y a mostrar esa confianza en dos maneras. La primera manera es en acciones, tienen que actuar en consecuencia con su fe. Y la otra es en declaraciones, tienen que comenzar a hablar en consecuencia con su fe. Hay dos cosas que muestran la fe de la gente: cómo actúa y cómo habla. Si dice que tiene fe, pero su palabra es negativa, es desesperanzadora, en realidad no tiene fe. Es superior su crisis y de la abundancia de su incredulidad habla su boca. Si dice que tiene fe, pero no actúa en consecuencia como un hombre o como una mujer de fe, es igual. Sus acciones dicen que tiene más dudas o más incredulidad que fe. Aquí el texto los llama a la acción con la esperanza de que vean la bendición divina otra vez y que recuperen lo perdido. Este es un mensaje que tiene que ver con el hecho de que las personas, por mucho que sean oprimidas, siempre tienen anhelos de libertad, de grandeza, de prosperidad, de superación. Y el mensaje les dice que Dios lo puede hacer, que Dios lo puede bendecir, que Dios puede hacer cosas grandes. Primero para recuperar lo perdido y luego para ir más allá, es decir, ganar terreno, aparte del que Dios nos ha dado. Es un mensaje que nos invita a creer y a luchar por la justicia y por la abundancia. Y yo quiero compartir con ustedes algunos elementos de esta profecía que nos invitan a levantarnos en el nombre del Señor con la intención de que el año 2019 lo arranquemos y lo terminemos llenos de fe en nuestras actitudes, acciones y nuestros discursos. Así que vamos a analizar esta profecía para tener elementos que nos motiven para seguir adelante en el camino del Señor y que nos conviertan en personas de fe en su vida y en su expresión diaria. Primero, analicemos la condición real del pueblo del Señor. El texto nos habla de un debilitamiento espiritual de la nación. Imagínense ustedes que ellos tienen sus cultos normales, su adoración a Dios, su fe, y un día llegan los invasores, empiezan a matar gente, a cautivar niños, niñas, se los llevan, empiezan a encadenar a los hombres fuertes de guerra, entran al templo, matan sacerdotes, levitas, y empiezan a saquear y se llevan todos los utensilios del santuario, el arca, los candelabros, todos los utensilios de los altares se los llevan. El pueblo entonces llega el momento en que pierde la esperanza, pierde la fortaleza, el vigor espiritual. La crisis llega a impactar en un debilitamiento moral, hay una desmoralización en el pueblo, hay un desgano, hay un debilitamiento que los hace pensar que ya se acabó todo, que ya no tienen ellos una razón por la cual luchar, y que aunque tuvieran una razón,
ellos ya no tienen fuerza, no tienen esperanza, los enemigos son muchos, los peligros son demasiados, las fuerzas son pocas, los recursos ya no los tienen y ahora los vigorosos están encadenados y los que quedan libres son los débiles, y los débiles no tienen moral, ni fuerza, ni capacidad, ni habilidades, ni recursos para seguir adelante. El debilitamiento también impacta su economía porque le roban su tierra. Otras personas llegan e invaden la casa, se quedan con las haciendas, con los ganados y los toman cautivos, se llevan la plata y el oro del santuario. Israel queda devastado completamente. La situación aquí es un pueblo, una nación que sufre opresión, violencia, injusticia, y que por todos lados viene un debilitamiento que luego cae en lo anímico y que impacta también en lo físico. El guerrero ya deja de luchar, ya se somete a las cadenas y luego lo arrastran hasta donde él tiene que ir, y al principio se opone, presenta algo de resistencia, pero luego ya se resigna y sabe que es eso, la muerte, y entonces él tiene que echarse, caminar con las cadenas, hacer el trabajo que le imponen. Y de repente los grandes guerreros de Israel, allá los vemos en el campo con un asadón, con una hoz, con un cuchillo, con una pala para labrar la tierra, con instrumentos ahora del campo. La gloria de Israel está ahora opacada completamente. Los grandes de Israel fueron reducidos a la esclavitud, a la miseria, a la injusticia. La degradación absoluta vino sobre ellos. La condición real es una condición de debilitamiento absoluto. Hay una palabra en hebreo que define la debilidad que ellos estaban teniendo: kalash. Esa palabra, cuando uno la analiza en el diccionario, dice que se puede referir a un enfermo muy debilitado, alguien a quien la enfermedad le ha carcomido la fuerza, le ha quitado el ánimo, la enfermedad lo tiene postrado. También se puede referir a una persona muy adolorida, es decir, una persona que le va mal en algo y luego en otra cosa y luego en otra cosa, hasta que la persona se hace ya resistente y tolerante al dolor y aguanta el dolor, pero ya no se defiende, ya simplemente sufre, sufre maltratos, latigazos, desprecios, pero ya no se defiende, se acostumbra al dolor, se resigna al dolor. Débil también es la palabra, esforzado. El término exhausto es alguien a quien ya se le agotaron las fuerzas, es decir, ya lo que tenía que dar ya lo dio, lo que tenía que hacer ya lo hizo, ya no tiene proyectos en la vida, ya no tiene mentalidad, piensa que lo que vivió es todo lo que tiene que hacer, hasta donde llegó ahora es el punto máximo. Y por eso se habla también de una persona afligida. Es el mismo término cuando dice diga el débil, se refiere a este tipo de personas entristecidas. Es una persona que le robaron su casa, le quitaron su tierra, le secuestraron a los hijos, vendieron a los hijos, ahora está solo y está dominado por la tristeza. Está invadido por esa tristeza hasta los huesos. Se dice que puede ser alguien gravemente herido, atormentado, traspasado, dice ahí, por tanta violencia. Ya no ve algo bueno en la vida, ya no cree nada, no cree nadie, no piensa que pueda ser ayudado por nadie, ya lo perdió todo. Por eso al final, la última definición, aparece una persona que está derrotada. Está derrotada y no pudo pelear. Son guerreros que saben pelear, pero que los sometieron con violencia entre multitudes.
Luego les quitaron las armas, los debilitaron con las cadenas, con los largos caminos, y luego tienen gente vigilándolos ahí con espadas para cortarles la cabeza en el momento que se rebelen. Y son personas que ya el futuro lo ven completamente oscuro, y ya ellos no tienen voluntad, ya no tienen volición, ya no tienen aspiraciones personales, han quedado completamente derrotados. A ellos es a los que se dirige el texto bíblico, es la profecía de Joel, cuando dice: diga el débil, fuerte soy, se refiere a ese tipo de personas. Todavía tenemos personas así en nuestro tiempo. Hay personas que les ha ido mal en la vida, muy mal en la vida. A veces te va mal en la vida por las personas con las que te rodeas. A veces te va mal en la vida por errores personales que tú cometes. A veces te va mal en la vida por situaciones que tú no puedes explicar, que no hay una razón. Aparentemente tienes todo para triunfar, pero no triunfas. Y a veces te pasa una traición, una deslealtad, una crisis, un dolor, una explotación, una violación. Alguien te provocó un dolor en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la familia, en el matrimonio, con los padres, con los hijos. Y de repente la gente se derrota, es decir, como que lucha una vez y cada vez que lucha le golpean más duro, le va más peor. Cada vez que se quiere defender, parece que el verdugo está allí listo para infligirle un mayor castigo, y llega el momento en que la persona se deja derrotar. Hay personas que se tiraron al vicio desde muy pequeños porque ya no le dieron sentido a la vida. Otros tomaron adicciones por lo mismo, no le dieron sentido, querían un escape, olvidar algo. Y ahora en nuestro país, y especialmente aquí en este estado de Coahuila, estamos en los primeros lugares de adolescentes y jóvenes que se están suicidando porque se derrotan a muy temprana edad, porque no le ven sentido a la vida, porque están derrotados, porque están débiles, porque han sido agraviados y ofendidos. Y hay personas que se van debilitando en la fe porque sufren algo, una decepción, una crisis, algo que les frustra. No tienen la carrera que deseaban, el trabajo que anhelaban, no tienen los recursos ni el estatus socioeconómico a los que ellos aspiraban en determinado momento. Alguien les falla y de repente se vuelven un kalash, un débil, una persona que solo sobrevive, trabaja para vivir y va y viene al trabajo, a la escuela, pero ya no tiene visión, ya no tiene intención, ya no tiene aspiración. Y es muy triste ver este tipo de personas que de repente se dejan ganar, derrotar, afligir y atormentar. Pero para ese tipo de situaciones y para ese tipo de personas está dirigida la palabra de Dios, y en este caso las promesas de Dios. Porque cuando el débil tiene de repente a alguien que lo anime, que lo aliente, que le dé aspiración, que le despierte el sueño, la esperanza, la ilusión, que le dé otra razón para luchar, el débil puede fortalecerse y puede alentarse. La historia de América Latina en todas las naciones, cuando nosotros en México teníamos una historia de opresión, que se levantó el cura Hidalgo, el cura Morelos, el corregidor Miguel, la corregidora también, que se empezaron a levantar ese tipo de personas que tenían la posibilidad de hablar la promesa, de hablar la ilusión, de despertar el sueño, y de repente se fueron con las personas mestizas y luego con los indígenas, y les empezaron a hablar del sueño y de la posibilidad de luchar. En ellos se levantó la aspiración y el deseo de la libertad, de la justicia, y se levantaron pueblos y naciones enteras que ahora gozamos de independencia y de libertad, porque todo comienza con las promesas de Dios y con el deseo y con el sueño que se despierta cuando la ilusión llega de nuevo al corazón de la gente. En este texto encontramos promesas de Dios que nos pueden ayudar y que nos van a bendecir para el año que viene.
que seguramente vamos a tener luchas y crisis, porque esas no van a faltar. Esas no las tenemos nosotros que anunciar, esas vienen porque vienen. Pero cuando venga la lucha y la prueba y la necesidad y la crisis, nosotros nos vamos a aferrar a las promesas de la bendita palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La promesa de restauración es la primera que aparece allí en el texto bíblico. Hay una promesa de que Dios librará al pueblo de la opresión. Dice Dios: voy a ir a todas las naciones y las voy a reunir a todas y las voy a juntar en el valle de Josafat, y voy a entrar en juicio con ellas, y voy a reclamarles lo que hicieron con mi pueblo, y voy a pagarles el salario de todo lo que hicieron. Y luego hay una promesa, dice: haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, es decir, los libraré de la opresión. Esas personas que están atadas, encadenadas, oprimidas, esos guerreros que ahora son allí solamente labradores del campo para otros, esclavos para los demás, de repente reciben una promesa donde les dice Dios: yo los voy a librar de la opresión. Ustedes no pueden librarse, pero yo los voy a librar. Y les voy a hacer justicia a ustedes de todas las naciones que las han oprimido. Porque también Dios promete justicia a su pueblo. Dice que va a reunir a todas las naciones, las va a hacer descender al valle. Es Dios trayendo a los reyes de esas naciones al valle de Josafat. Es Dios congregando a todos los que hicieron violencia contra su pueblo. Y dice el texto: y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Esa cautividad que los hebreos estaban sufriendo, el despojo que tenían, la explotación que estaban viviendo, la infamia, el desorden, todo iba a ser castigado por Dios sobre las naciones que lo habían causado en el pueblo. Y luego Dios anuncia las naciones específicas, que eran las naciones que más se habían aprovechado: Tiro, Sidón, Filistea. Tiro y Sidón eran naciones comerciantes, comerciaban con oro, con plata, con vestidos, con alimentos caros, exóticos, pero ahora estaban comerciando con los niños de Israel. Filistea era un enemigo eterno de Israel. Pero vean lo que dice el texto: bien pronto haré traer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi oro, mi plata, mis cosas preciosas y hermosas, y los metisteis en vuestros templos, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Era lo que Dios estaba enfocando, era la justicia que iba a traer sobre los que robaron en las casas, los que robaron en los templos o en el templo, los que deshonraron las cosas de Dios para honrar a sus ídolos, y el abuso de los nobles y de los inocentes. Era un despojo completo que había sufrido la nación, pero Dios le promete justicia a la nación. Y luego algo importante es que Dios promete restitución a su pueblo. La restitución quiere decir que todo lo que te han robado los enemigos, Dios va a hacer que te lo regresen y que todavía te paguen lo que te deben los enemigos. Quiere decir que aquello de lo que te despojaron va a volver a ti, se va a volver a poner en su lugar. Eso significa restituir, poner de nuevo en su lugar las cosas y regresar a cada quien lo que le pertenece. La fuerza que te robaron, la grandeza, la ilusión, el sueño, todo va a volver. No porque tú seas poderoso, no porque tengas gran inteligencia, va a volver porque Dios tiene promesas que darte y Dios es fiel a sus promesas. Los enemigos se levantaron contra Israel, pero ahora Dios se va a levantar a favor de su pueblo. Y vean el texto como dice: Jehová rugirá desde Sión. La figura ahí es de un león rugiente,
un león poderoso, vigoroso, y que cuando el león empieza a rugir, todos los animales alrededor tiemblan, se paralizan o empiezan a huir. Y este rugido de Dios, de Jehová, desde Sión, desde Jerusalén, es un rugido a favor de su pueblo. Dice, dará su voz desde Jerusalén. Y vean lo que va a producir. El mismo rugido produce un doble efecto. A los enemigos les produce miedo y terror. A los amigos les produce confianza. Cuando el león ruge, los que están alrededor de él, sus leoncillos, sus aliados, tienen confianza porque su rey, su señor, el dominante, el macho dominante, está rugiendo. Y eso quiere decir que están protegidos a su alrededor y que no hay enemigos que se puedan acercar. Pero a los enemigos el rugido les produce miedo. Por eso el texto dice, temblarán los cielos y la tierra. Cuando Jehová se levante para defenderte, tú te tienes que quedar quieto, tú te tienes que quedar tranquilo, tú tienes que confiar en Dios. No, que no te asuste el año que viene, o las luchas que vengan, o las crisis, o las enfermedades, o los problemas económicos, que no te asusten, porque Jehová dice, yo voy a rugir, y el que se va a asustar es el que es mi enemigo, pero a ti te voy a dar confianza, dice, porque Jehová será esperanza de su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Gloria a Dios. El rugido de Dios es contra los que invaden el territorio, es contra las naciones grandes y poderosas que hay en la tierra, que se van a conmocionar, porque el mundo se tiene que someter a ese rugido divino. Y entonces viene ese efecto que aterra al mundo. Al pueblo le concede estas dos cosas al pueblo: esperanza y fortaleza. Son dos cosas que nos van a acompañar en el 2019. ¿Cuántos dicen amén? Esperanza y fortaleza. ¿Qué tenemos para el año que viene? Esperanza. Esperamos en Dios. Esperamos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos bendiga. Tenemos sueños, tenemos aspiraciones. Queremos más de Dios. Queremos más para nosotros, más para nuestra familia, más para nuestros hijos, más para nuestros padres y nuestros hermanos. Queremos más bendición de Dios y tenemos la esperanza de que Dios dice que va a rugir y ese rugido nos va a producir esperanza. Es decir, nosotros vamos a esperar y Dios va a luchar por nosotros. Y nos va a traer esperanza, pero también fortaleza. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy, porque nuestra fortaleza está en Dios. Esto lo entendió Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Dios también promete revelación a su pueblo. Esto quiere decir que el año que viene vamos a conocer partes de Dios que no conocemos. Vamos a conocer aspectos de su gloria y de su gracia y de su poder que hasta ahora no hemos experimentado. La experiencia, aquí tenemos guerreros inexpertos, pero valientes. Ahí dice el texto, que se levanten los valientes. Y cuando ellos ven el triunfo, ese triunfo los lleva a un conocimiento más profundo y claro de Dios. Quiero motivarte a que este año que venga, en cada problema, veas una oportunidad para conocer más a Dios. En cada crisis que atravieses, que el diablo no te meta en la crisis, que la crisis no te domine, que el problema no te venza, que las tribulaciones no te dobleguen, no te esclavicen, no te derroten, no te debiliten, que entre más dura sea la prueba, piensa que más grande tiene que ser el poder de Dios que obre a tu favor. Entre más dura sea la crisis, entre más grande sea el enemigo,
quiere decir que la aplicación del poder de Dios será magnífica en tu vida y vas a conocer áreas de Dios que no conoces y vas a alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice el texto: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y que habito en Sión, y que Sión es mi santo monte, y es mi tierra que yo defiendo, y extraños no pasarán por ella. Es la defensa de Dios, de su pueblo y de su tierra, y promete luego una prosperidad, que es algo que vamos a buscar el año que viene. Yo les invito para que no sean conformistas, para que luchen por prosperidad en todas las áreas de su vida. Prosperen espiritualmente, prosperen en salud, prosperen económicamente, prosperen en sus relaciones humanas también, prosperen como matrimonio, prosperen como familia, prosperen como hermanos, prosperen como iglesia, prosperen. A veces nos va mal en la vida, a veces nos equivocamos, a veces fracasamos en un proyecto, pero un fracaso no nos va a definir. Vamos a seguir luchando porque Dios promete que Él nos va a prosperar. La bendición divina para nosotros será grande. Sucederá en aquel tiempo, dice: los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, todos los arroyos de Judá tendrán, allí dice, correrán aguas. Y luego dice: y saldrá una fuente de la casa de Jehová. ¿De dónde sale la fuente? De la casa de Jehová. Este año 2019 tenemos que hacernos adictos a venir a la casa de Dios. Este año que viene, hasta el proyecto de estar más seguido en la casa de Dios, de acercarte a Dios, de venir a oír la palabra, de venir a alabar a Dios, de venir a honrar a Dios con todo tu corazón, de no faltar a la iglesia, porque Dios dice que de la casa de Jehová saldrá una fuente que regará todo el valle. Y cuando tú vienes y recibes la palabra y recibes la experiencia con Dios y vienes al altar y te llenas de Dios, la presencia de Dios de esta casa hace que salga un río, una fuente que riega tu vida, tu familia, tu casa, tu negocio, tu trabajo, y que seas prosperado, y que no te falte la leche, y que no te falte el agua, y que no te falte el producto de la tierra, y que tengas que comer, y que vestir, y que calzar, porque el Dios que te creó te sostiene y te bendice y te quiere dar más de lo que tienes. Lucha por más. Si en tu casa nadie ha sacado una carrera, tú tienes que sacar una carrera. Si en tu casa nadie ha estudiado, tú vas a marcar la diferencia en tu casa. Si en tu casa todos han tenido crisis, problemas y se han derrotado, tú vas a ser diferente. ¿Por qué? Porque tú estás oyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios te da vida y esperanza con sus promesas. Y a ti Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Tú vas a salir adelante porque Jehová está contigo, y vas a venir a la casa de Dios y te vas a fortalecer. En el 2019 los vicios, las adicciones te van a ser los mandados, porque vas a confiar en Dios, y la palabra va a ser la verdad que tú recibas, y la verdad te va a hacer libre en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios te va a bendecir. Pero lo más importante es que Dios promete presencia a su pueblo. Gloria a Dios. Y Jehová morará en Sión. ¿Queremos las riquezas de Dios? Sí. ¿Queremos que Dios nos bendiga? Sí. ¿Queremos que Dios nos prospere económicamente? Sí. Pero lo que más queremos es la bendita presencia de Dios con nosotros. El 2019 queremos a Cristo en las casas nuestras, queremos al Espíritu Santo en nuestros hijos, queremos al Espíritu Santo en los matrimonios, queremos al Espíritu Santo moviéndose, rompiendo cadenas, quebrantando yugos, levantando una generación que sueña, una juventud que sigue adelante, unos niños que en la primaria sacan los primeros lugares y en la casa aprenden a orar, a amar a Dios, a vivir honestamente y transparentemente, porque reciben la palabra, la presencia y las promesas de Dios
en su vida. Queremos una iglesia que desde el más pequeño hasta el más grande alabe a Dios y que Dios habite en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Queremos presencia de Dios en nuestras casas? Sí. Alabemos a Dios todos los días en nuestra casa. Pero luego Dios ordena a su pueblo luchar por la bendición que le pertenece. El primer llamado es que se levanten los proclamadores. Dice, proclamen que hay guerra. Proclamen que se levanten los guerreros. Proclamen esto entre las naciones para que se despierten los valientes. Y aquí es un llamado a los predicadores que están aquí, a los pastores que están aquí, líderes de células, maestros de la escuela dominical, todos ustedes, padres de familia, madres de familia. Si queremos que Dios bendiga nuestra casa, tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia a luchar por la bendición, y la lucha comienza con la proclamación. Y aquí hay que cuidar el discurso. Hay muchos discursos malos en las casas, hay muchos chismes en las casas, hay muchas noticias malas que en las casas se repiten continuamente. Mataron a aquel, levantaron a aquel, secuestraron a aquel. Tú no proclames eso, eso deja que proclame el que ignora las cosas de Dios. Tú conoces a Dios, tú tienes a Cristo, en ti vive el Espíritu Santo, tú tienes la palabra, tú habla de Dios, tú levanta una voz de proclamación y tú di, en mi casa reina Dios y aquí manda el Espíritu Santo de Dios, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te lleguen y te digan, tengo miedo, mamá, está pasando esto en la escuela, dice que alguien anda robando, tú no le digas, cuídese mi hijo, mire, está feo, tú no alimentes lo malo, tú frénalo y dile, mi hijo, la presencia de Dios está con usted. Mi hijo, vamos a orar. Y dice la Biblia, no te dejaré ni te desampararé, a sus ángeles mandará cerca de ti. Jehová es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que se levanten proclamadores en las casas, en los templos, en las aulas de la escuela dominical. Necesitamos más gente que hable las promesas de Dios y menos gente que hable la miseria del mundo. Más voz de Dios en las casas. Despertar la conciencia, despertar el coraje. Háblale a los valientes, porque el primer llamado es un llamado a los proclamadores, y los proclamadores hacen el segundo llamado, que es que se levanten los guerreros, para que los guerreros peleen las batallas de Dios. Imagínense que de repente entre los campos se empezaba a inmiscuir un proclamador, un profeta como Joel, y estaban los guerreros ahí con sus azadones, con sus machetes, con sus cuchillos, todos trabajando, y se metía entre ellos y dice, oye, Jehová dice que nos levantemos, Jehová dice que nos va a restituir a la tierra, dice que nos va a devolver las casas, dice que desde donde hayan llevado a nuestros hijos secuestrados y vendidos, desde allá los va a levantar y los va a traer. Y aquel guerrero, él sabe pelear, pero está dormido, está debilitado, está derrotado. Pero empieza a oír la palabra de Dios. Levántense los hombres de guerra, empiecen a forjar espadas de los azadones, lanzas de vuestras hoces. Digan, débil, fuerte soy. Primero empiezan ellos a hacer que se les perdió un azadón, un cuchillo, y luego se van y empiezan a juntar fierro, se lo llevan al herrero, y dice uno, ya tengo yo una espada, y otro dice, ya tengo una lanza, y empiezan a juntar, y empiezan los proclamadores, que se levanten los hombres de guerra y que se pongan a hacer lo que fueron llamados a hacer. No los llamaron a ser cultivadores ni segadores esclavos, son guerreros de Dios. Se refiere a la gente avesada en la palabra, a la gente avesada en la guerra de Dios, la guerra espiritual. Aquí hablamos a los pastores, hablamos a los diáconos de la iglesia, hablamos a los líderes de varones, a los líderes de damas, a los de jóvenes, hablamos a los hermanos que ya tienen 10 años en el camino de Dios, 20 años en el camino del Señor, ancianos, adultos, jóvenes, que tienen experiencia en la guerra, que ya tienen la marca de varias batallas, que ya tienen cicatrices de guerra, que saben manejar el escudo, la lanza, y que saben manejar también
el machete y que saben sacar la espada y blandirla y que saben enfrentar a los enemigos y que tienen fuerza, solo que están derrotados. Pero la palabra de Dios dice: levántate otra vez, levántate, levántate. Ya no es tiempo de quejarte, ya no es tiempo de seguir esclavizado. Levántate, eres un guerrero, sabes pelear, sabes orar, sabes ayunar, sabes hablar la palabra. Y la palabra dice: levántate, y empieza a hacer otra vez los instrumentos de guerra. Pero luego viene el llamado a los débiles también. Diga el débil. Fuerte soy. Diga el débil. Fuerte soy. Pero ¿cómo va a decir el débil que es fuerte? Porque no es lo que yo soy en sí mismo o en mí mismo. Es lo que Dios dice que yo soy. Porque algunos dicen: oye, yo no soy nuevo, yo soy nuevo, yo no sé defenderme de las cosas malas. ¿Eres débil? Sí. Pues es hora de levantarte. Porque también para ti hay bendición en la casa de Dios este año que viene, el 2019. Pero tienes que cambiar de actitud ante la situación. Diga al débil: fuerte soy. Requiere cambios en las acciones. Ya no hagas lo mismo que estás haciendo y que te está produciendo males. Ya no hagas lo mismo que te está produciendo efectos negativos. Ya no. Es tiempo de que empieces a hacer las cosas que te van a traer cosas positivas, resultados positivos. Es tiempo de cambiar la actitud también. Pero es que soy pobre. Es que en mi casa no tengo quien me aliente. Es que me fue mal en la vida. Es que nadie me quiere. Cambia la actitud. El 2019 es un año de bendición para nosotros, pero tenemos que tener actitudes diferentes. Diga el débil: fuerte soy. Ya no hables de tu debilidad. Ya no te convenzas a ti mismo de que no sirves. Ya no digas tú que no puedes hacer nada. Es tiempo de que cambies de actitud. Tú puedes en el nombre del Señor. Tú puedes si Dios está contigo. Tú puedes si Cristo te fortalece. Tú puedes salir adelante. Puedes tener una vida mejor. Puedes sacar adelante a tu familia. Puedes sacar de la pobreza a tus padres. Puedes luchar por tus hermanos. Puedes sacar adelante a tus hijos. Puedes salir adelante si tu actitud es distinta. Tienes que cambiar la debilidad por la fortaleza que Dios te está ofreciendo. Y sobre todo, empezamos a trabajar en los discursos distintos. No es lo que yo soy basado en mi condición, es lo que la Biblia dice que yo soy. No es la situación de crisis la que me domina. Me domina la fe en el Todopoderoso. No es la falta de recursos propios, es el respaldo divino. Cuando Dios se le aparece a Gedeón, Gedeón estaba escondido buscando comida para su familia por miedo a los madianitas. Tenía miedo, pero dice que se le aparece un ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Y él dijo: ¿cómo? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Estaba debilitado, estaba temeroso, escondiéndose. Pero él se ve a sí mismo así. Dios le dice: varón esforzado y valiente. ¿Sabes qué Dios ve en ti? Dios ve en ti lo que tú no ves, lo que tus padres no ven, lo que tus maestros no ven. Dios ve en ti un varón esforzado y valiente, un hombre triunfador y vencedor, una mujer luchista y trabajadora y esforzada y valiente. ¿Sabes qué ve en ti, joven Dios? No te ve como una persona perdida en el mundo, adicta a algo, dominada por los vicios, fracasada el día de mañana. No, jovencita, adolescente, joven, adolescente, niño. ¿Sabes qué Dios ve en ti? Dios ve un vencedor, más que vencedor, un conquistador, más que conquistador, porque Dios no te va a ayudar con tus propias fuerzas, te va a dar la fuerza de Cristo y vas a decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Vas a ser un héroe para tu casa, para tu nación, para tu pueblo, porque Dios está contigo. La palabra en hebreo, Gibón,
Diga el débil, fuerte soy. Soy el derrotado, fracasado, deshecho, desilusionado. Pero miren, el término ahí, gibón, es una persona grande, alta, que crece de repente, lo ves pequeño y luego lo dejas de ver y de repente ya lo ves grande. Pero esa palabra se usa para los héroes de guerra, para los valientes de guerra, para los hombres vigorosos, conejudos, fuertes, musculosos. Se refiere a las personas que saben lo que es la guerra y que saben lo que es la victoria en la guerra. Dice el diccionario que el gibón es un campeón, es un jefe, es un gigante, es una persona que cuando va caminando la gente lo respeta. Nadie le hace bronca, nadie le busca pleito, porque sabe que es un valiente y que le puede dar una arrastrada a la hora que sea. Es una persona que va avanzando y los demás se van haciendo a un lado, porque saben que por donde él camina, ahí va caminando la fuerza, la valentía, el vigor. Es como Dios nos ve. Dios no nos ve derrotados, fracasados. Dios nos ve a nosotros como valientes, y para eso nos da la fuerza para seguir adelante. Diga el débil, Fuerte soy. póngase de pie en esta hora. Voy a llamar al altar. Isaías 9, 5 y 6 dice que niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y ahí el término fuerte es el mismo que Dios usa para llamarnos a nosotros, Gibón, el Gibón, Dios fuerte. En el 2019 nos vamos a fortalecer en Dios. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Es una proclamación de fe. Dios me va a dar la fortaleza y me va a bendecir. Es una declaración de carácter. Voy a salir adelante en el nombre del Señor. Venga lo que venga y pase lo que pase, yo voy a luchar y nada me va a derrotar. Y es una declaración de dignidad. Yo soy una persona a la que Dios se dirige como hijo, a la que Dios toma en cuenta, y una persona que cuenta con la ayuda de Dios. Así que nada me va a derrotar. ¿Quiere venir a ocupar el lugar? Faltan 5 minutos para que entre el año, y en esos 5 minutos vamos a estar en el altar.